Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. En todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, viernes 9 de agosto del año 2002, les traemos esta edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillán Anita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pinto. Bueno, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Vamos de inmediato adelante con nuestra agenda del día de hoy. Déjeme decir esto. Sí, cómo no. El primer punto que tenemos es la nueva ley de migración, un atentado antinacional. Esto se refiere a un interesante programa que escuchamos ayer, donde la amiga Consuelo Despadel entrevistó al doctor Castillo Pantaleón. El doctor Castillo Pantaleón hizo un análisis preocupante de ese proyecto de ley de migración que está en el Congreso Nacional. La parte más significativa de las críticas que él le hizo es que en este mecanismo de frontera abierta que tenemos, en donde tenemos una población no determinada de haitianos en la República Dominicana, porque no se ha querido determinar esa magnitud. Este es un país que fue capaz de hacer un censo de población ya unos años atrás y no incluir como cuestión fundamental de ese censo el determinar la población que teníamos extranjera y fundamentalmente haitiana. Entonces, decía él, explicaba el doctor Castillo Pantaleón, y partiendo ya de un estimado de que tenemos más de 1.500.000 haitianos aquí, que el mecanismo que pretende esa legislación que está ahí es que para sacar a cada uno de ellos hay que ir a juicio. Es decir, crear una situación imposible, porque él estaba demostrando allí con conocimiento de causa, primero que es un mecanismo burocrático por excelencia y que además, dentro de la ineficiencia e insuficiencia del aparato judicial dominicano, ponerle de golpe y porrazo la carga de conocer 1.500.000 casos es sencillamente no poder obtener ningún resultado. Es legalizar la presencia de esos señores en este país por la vía de no poder agotar el trámite que está establecido en ese proyecto de ley. Por eso el otro día, cuando nuestro canciller de manera sorpresiva aparece con el discurso nacionalista de nosotros, después de habernos dicho durante todo el tiempo que nosotros éramos unos nacionalistas de hojalata, que todo esto eran fabulaciones, que eran además motivaciones de tipo racista. Y siempre le hemos dicho, pero ¿y qué culpa tenemos nosotros de que la raza predominante en el vecino país sea la negra? Podrían ser de cualquier color y siempre tendríamos un problema. Ahora nosotros no podemos decir que estamos ausentes de ser negros y no se nos ve en la cara de nosotros. Lo que pasa es que ya hemos explicado
que mientras la revolución haitiana, para su independencia, que surgió con la insurrección de los esclavos contra los colonos franceses de las grandes plantaciones de caña de azúcar que había en Haití, la colonia más rica de Francia en América Latina. Ellos pasaron por cuchillo a todos los blancos que pudieron echarle mano. Mientras de este lado de la frontera, y por cierto vinieron huyendo a este lado de la frontera, muchos franceses o blancos o mulatos que estaban también corriendo riesgo de su vida si se quedaban en Haití. Y por eso muchas de las principales familias de este país tienen ese ascendiente. Entonces, nosotros no, aquí había esclavos negros, pero terminaron mezclados con los amos blancos. Y por eso habíamos tantos mulatos que el balance hecho por la International Foundation of Electoral Systems de los Estados Unidos da en la vecina nación de Haití un 85% de negros y un 15% de mulatos y blancos. Y aquí da un 83% de mulatos y el resto son negros y blancos. ¿Por qué? Porque esta es una nación que se mezcló. Y por eso un autor de un libro que fue parte de la intervención militar de Estados Unidos aquí en 1916 al 24, escribió un libro que se llama El país de las familias multicolores. Y nosotros siempre hemos dicho que somos nosotros, mi familia, ejemplo de eso, todos aquí, casi todas las familias dominicanas son multicolores. Entonces no tenemos problemas raciales, eso no es verdad. Este país se mezcló, pero han traído el tema de la cuestión racial porque quieren acomplejarnos frente al problema para que entonces nos quedemos callados frente al asunto que es que ahí tenemos 1.500.000 haitianos. No es un problema racial, es que nosotros no podemos permitir, primero, que se vulnere la soberanía de la República. Segundo, que se ignore el tratado que se firmó en Washington el 31 de enero de 1938 para dar finiquito a los incidentes originados con la muerte de unos 5 o 7 mil haitianos en el año 37 por orden de Trujillo, después que se negaron a salir del territorio nacional. Entonces, ese documento que se firmó allí, teniendo de testigo a todo el Departamento de Estado de los Estados Unidos y con el compromiso de ambos estados, pero aplicable en este caso a Haití, de respetar la frontera, bueno, pues eso se ha incumplido y nosotros hemos tenido la culpa, el lado dominicano, de no haber reclamado el cumplimiento de ese acuerdo, de ese documento que se firmó, y además para reclamar nuestra soberanía, que no tenemos que consultarla con nadie, ni tenemos que reunirnos con nadie. La cuestión de migración no es materia para estarla discutiendo en reuniones, como sustenta la Cancillería. Por eso le dijimos hipócrita al canciller, con esa nueva posición. Le dijimos, usted está tratando de hacer creer que el proyecto de ley que usted está propugnando, que está parado en el Congreso, tiene la tónica de este discurso que usted está asumiendo ahora. No, ese no es su discurso. Usted se ha pasado todo el tiempo trabajando para el otro lado desde la Cancillería Dominicana. Pero nosotros los dominicanos estamos alerta contra ese peligro. Y debo decirle lo siguiente. Yo recibí esta comunicación por email, y definitivamente es una muestra de cómo está pensando la clase media dominicana. Dice, es un placer saludarle. Me motiva la preocupación de todo lo que está pasando en nuestro pueblo. Hace tiempo vengo preocupada y esa preocupación ha ido en aumento. Es una mujer, una persona ya de cierta edad, obviamente. Y esa preocupación ha ido en aumento observando que nosotros estamos como barco a la deriva y estamos parados en pura arena movediza, ya que no tenemos nada que nos sustente como derecho legítimo de todo país. Los partidos y los gobiernos que hemos tenido no escuchan a nadie y solo los presidentes hablan, en singular y no en plural, y toman decisiones alarmantes con consecuencias no muy claras para nosotros. Como sé el esfuerzo que usted realiza día a día y sé que tampoco les oyen o no les quieren oír, ya que ellos toman decisiones que ya están sobrepasando los límites. Estoy preocupada, tan preocupada, que mi pregunta es quién o quiénes nos están gobernando. Si somos todavía República Dominicana o si nos falta poco para dejar de serlo. Como está la situación, no creo que con huelgas ni violencia se arregle nada. Yo soy de opinión que todos aquellos que quieran este país deberíamos hacer una marcha silenciosa hacia el Palacio
para que el señor presidente responda a este pueblo como debe de ser, ya que el pueblo tiene derechos legítimos a reclamar sus derechos, de exigir respeto a nuestra soberanía y a nuestros derechos ciudadanos y a no seguir soportando que nos acorralen hasta los extremos, que nuestra calidad de vida ha tenido un cambio tan desfavorable que ya la clase media no aguanta más y menos aún la clase pobre, y esto nos puede traer consecuencias fatales. No veo otra solución para urgentemente parar lo que se está creando y debemos, como nuestra responsabilidad, actuar lo más pronto posible, pues me he dado cuenta que ya se ha hablado mucho y nos quedamos quietos sin tomar decisiones rápidas que corten este camino triste que veo para nuestra república. También es una forma de que nuestras demandas justificadas se escuchen en el mundo entero, poniendo el ejemplo de que los pueblos deben de despertar con la conciencia de que son precisamente los pueblos en estos momentos de crisis quienes debemos de parar los funestos cambios que nos arrastran a los extremos violentos de estos tiempos con los patrones establecidos. No pude enviarle la correspondencia. Esta persona se había comunicado antes conmigo por el email, dice, por causas ajenas a mi voluntad. Pero quisiera que ustedes tomaran una decisión rápida y firme en que es hora de actuar y sin pérdida de tiempo, ya que pude escuchar hoy lo que intenta aprobar el Senado y escuché a su hermana, esta es mi hermana Josefina, que intervino por teléfono con el programa de Consuelo, hablar que estaba muy preocupada, y preocupados estamos todos los que queremos esta isla y los que pensamos en el futuro de nuestros hijos. Si observamos América Latina y a los países que han colapsado su economía, eso nos indica que debemos tomar las medidas del lugar. No quiero abundar más, pero por favor no nos podemos seguir durmiendo. Agradeciéndole su atención y dejando muchas cosas más por decir, se despide de usted atentamente. Entonces, omitimos la firma. Es un clamor. A esto no se le puede agregar nada más. Entonces, queremos decir que nosotros vamos a seguir mientras Dios lo permita, nos dé vida y salud, y además mientras estemos en esta emisora en las condiciones deseables para hacerlo. Quiero decirles que a partir del día lunes 12, la retransmisión de este programa de 12 de la noche a 1 de la madrugada fue pasada por decisión de la dirección de esta emisora de 1 a 2. Nosotros le hicimos la observación y hoy le estamos entregando una carta expresándole que eso significa que la mayor parte de las personas que nos observan de noche, porque de día están trabajando, no nos van a poder ver porque no pueden trasnochar hasta esa hora. Nos dieron explicaciones que nosotros aceptamos porque son hechas en el interés de esta empresa, pero en el interés de este programa y de los principios que sustenta, tenemos que decir que esa medida que acaba de tomar esta dirección, excepto que la revoque, que es lo que le estamos pidiendo por una comunicación en este mismo día, va a perder la posibilidad de llegar a todos los hogares donde llegaba, no solamente en la capital de la República, sino en el resto del territorio, en todo el espacio que esta emisora en sus planes de expansión pues ha incorporado a la cobertura de su señal. De modo que teníamos que decirle eso y pasar ahora al próximo punto, si tú no quieres agregar algo. No, usted lo ha dicho prácticamente todo con lo que se refiere a ese aspecto. Pero vamos a pasar al siguiente punto. Debo decir que el más preocupante de todas nuestras inquietudes como dominicanos es el punto que el arquitecto acaba de analizar y señalar. Pero el que viene no lo es menos. Los negocios con la minería dominicana. Bueno. Contrato con Placerdome por 75 años. La fiesta de contrato. Empresa de Canadá, Unigold Resources, buscará oro, plata y cobre en el país. Ahora vamos con eso. Bueno, le habíamos dicho que habíamos sacado del internet, y no teníamos a mano ayer, información sobre el lío que dejó Placerdome en Venezuela. Información la más reciente. Y aquí está. Esto es la crónica que sacamos del Petroleum World, que es, como ustedes saben, o ya nos han escuchado explicar,
que es la página de Dow Jones con sede en Caracas, para cubrir los aspectos especializados del petróleo. Esa vista que está ahí es la mina de Las Cristinas, que es una de las minas más grandes del cono sur, es decir, del hemisferio sur, en oro. Y fue la que contrató el gobierno de Venezuela con Placer Dome, la misma a la que le quieren entregar por 75 años las minas de Pueblo Viejo, las dos, 1 y 2. Esa gente se comprometió a invertir 570 millones de dólares y a los 3 meses se fueron y le dejaron el contrato suyo a esta empresa, la Vanessa Ventures. ¿Ustedes saben cómo fue que le traspasó ese contrato a esta empresa? Por un valor nominal de $50. Y esta empresa asumió entonces una deuda de 170 millones de dólares, que no se sabe a dónde fue que se gastaron, porque en 3 meses no se gastan 170 millones de dólares si usted no hace nada. De modo que ahí comenzó el problema y la litis que tiene el gobierno de Venezuela con este traspaso que el gobierno de Venezuela legítimamente desconoce. Dice que fue hecho de una manera irregular y además unilateral. Pero esa es la gente que seleccionó el comité o comisión esa que está aposentada en Palacio. Pero óigame bien, además de que han seleccionado a la Placer Dome, que tiene el historial más malo en cuestión de conducta ecológica, de acuerdo no a lo que decimos nosotros, sino una cámara que existe en Canadá, precisamente para darle seguimiento al comportamiento de sus empresas de capital canadiense en el mundo. Y la Placer Dome tiene el récord más malo. Y esa fue la que escogió esa comisión aposentada en Palacio para iniciar la fase más peligrosa ecológicamente hablando de la explotación de Pueblo Viejo, que son precisamente los sulfuros de Pueblo Viejo. Entonces la explotación de los sulfuros genera entonces una enorme cantidad de ácido sulfúrico y otros elementos contaminantes peligrosísimos que si no están englobados primero en un manejo cuidadoso, que la Placer Dome no ha mostrado en ninguna parte donde ha estado, porque ha dejado tremendos problemas de contaminación. En las Filipinas. Y en segundo lugar, porque definitivamente eso tendría que estar acoplado en la misma conceptualización e industrialización de lo que se vaya a extraer de allí para eliminar eso como riesgo y convertirlo probablemente en un activo. Pero esa no es la gente más idónea para eso. Parece como si hubieran hecho una calificación y en la línea de arriba abajo cogieron al de abajo. El peor. ¿Verdad? Al peor. Y dijeron, este es el nuestro. Bueno, pero la cosa de la actuación de esa gente de Palacio no se queda ahí. Ayer le dijimos y le mostramos esta nota que salió en el Expreso. Empresa de Canadá buscará oro, plata y cobre en el país. Y dice aquí que el representante de la empresa canadiense Unigold Resources y el presidente Hipólito Mejía firmaron un contrato para la exploración de oro, plata, cobre y otros minerales en las zonas mineras de Sabaneta y Neita. Mírenlo ahí. Municipios de la provincia, Santiago Rodríguez y en Dajabón y Elías Piña. Dice aquí, el representante de Unigold, José Ignacio Acero, explicó que tienen previsto invertir entre 3 y 10 millones de dólares en la búsqueda de los minerales. Y aquí terminó diciendo, Unigold es una compañía canadiense registrada en la Bolsa de Valores de Montreal con más de 20 años de experiencia en América, Asia y África. Pues bien, yo saqué de un registro que está a disposición de todo aquel que tiene acceso al Internet, de lo que se llama el SEDAR, System for Electronic Document Analysis and Retrieval. Eso, que es este archivo, nos permitió accesar esta página de Unigold Resources. Hagan un close-up y observen lo siguiente. Miren lo que dice aquí. Fecha de formación, octubre 3 del 96. Entonces, como dice, de 20 años de Y experiencia. esta gente viene y nos dice que tienen más de 20 años de experiencia en América, Asia y África. Y observen esto otro. Miren lo que dice aquí. La magnitud de los activos bajo 5 millones de dólares.
O sea, menos de 5 millones de dólares. Mírenlo ahí. Entonces, pero eso no se queda ahí. Yo saqué también esta otra información. Esto yo lo voy a hacer examinar por un auditor. Entre los varios documentos que están disponibles de esa base de datos, aquí está Unigolf Resources Inc. Este es un estado financiero no auditado e interino de marzo 31 del 2002, de este año, ¿ok? Entonces, oigan aquí está el balance, miren ahí, déficit al final del periodo, 5.109.658 dólares canadienses. Eso es al año 2002. En el 2001 tenían un déficit de 2.692.863. Y aquí está el déficit al inicio del periodo, 5.048.805. Con esta gente que estamos negociando. ¿Qué puntería tienen los negociadores nuestros? Escogen muy bien. Pero eso no es nada. Eso no es nada todavía. Aquí está todo el resto de la información. Aquí está toda la información financiera. Dice, total de las deudas y de la participación de los accionistas. Miren, 46.080 dólares a marzo 31. Qué bien, ¿eh? Qué bien, señores negociadores del gobierno, comisión negociadora del gobierno. Pero oigan esto, en el buscador que yo uso, que se llama Copernic, que tiene la virtud que busca simultáneamente en todos los buscadores tradicionales, ¿sí? En lugar de usted buscarlo uno por uno, y eso que estuve hasta las horas de la madrugada, los busca en todos simultáneamente. Claro, después le pone una enorme lista, uno tiene que comenzar a buscar los resultados que encontró. En una página que se refiere, mírenlo aquí, IT Globe, porque fíjense, quiero decirle que para vergüenza de nosotros los dominicanos, si usted entra al internet encuentra muchas páginas de cuestiones haitianas, artículos de fondo, muchos de ellos negativos para la República Dominicana. Y la mayor parte de ellos, bueno, como es lógico, en defensa de sus intereses como nación, lo cual está muy bien. El paraíso haitiano. ¿Verdad? Pero nosotros no tenemos nada. La República Dominicana no tiene nada. Y en una página que se llama IT Globe, aquí en la segunda página, es decir, en esta parte, mira donde encontramos Carib Gold Resources Inc., Unigolf Resources Inc., Carib Gold Proposed Business Combination with Unigolf Resources. Eso quiere decir la propuesta de fusión de Carib Gold con Unigolf Resources. Ok, entonces, ¿qué quiere decir eso? Aquí está el detalle de eso. Pero lo obtuve por vía de la página haitiana, ¿eh? No, la dominicana no hay nada en la página dominicana. No hay información. Pero además no está tampoco en ninguna fuente de información de Canadá, ¿eh? La obtuve por vía de la página de Haití. Aquí está la información. La modernidad en secreto. Esta nota dice Vancouver, British Columbia, agosto 2. Ahora, agosto 2. Carib Gold Resources se complace en anunciar que ha sometido una carta de intención con Unigolf Resources de fecha julio 19 de 2002 con respecto a una propuesta fusión de Carib Gold con Unigolf. Entonces aquí comienza con Unigolf. Unigolf está involucrada en el negocio de la exploración mineral y su desarrollo. Unigolf ha acordado a comprar recientemente los derechos de exploración mineral en la República Dominicana, conocidos respectivamente como la propiedad Neita y la propiedad Sabaneta, que están aquí identificadas como las propiedades objetivo, ¿no?
Dice, ambas propiedades están localizadas en la provincia de Dajabón, en la parte oeste de la cordillera central de la República Dominicana, a lo largo de la frontera con Haití. Ustedes me han oído hablar de que hay un yacimiento que tiene una parte en suelo dominicano y otra parte en Haití. Ahí está. Bueno, aquí están. Dice, la propiedad neíta en la cual está en cual el centro principal es el pueblo de Restauración, tiene un área, es decir, que la propiedad, la concesión, incluyó al pueblo de Restauración. Ahora mismo el pueblo de Restauración está metido dentro de una concesión, una concesión minera. Pues, ustedes se imaginan, Entonces dice que tiene aproximadamente 25.221 hectáreas. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Dice, la propiedad sabaneta cercana cubre aproximadamente 55.720 hectáreas. Multiplica cada uno de esos por 10.000 metros cuadrados. Entonces dice, los términos de compra en pagos en efectivo son $60.000 que se van a pagar a mitad de agosto de 2002, $40.000 al final del primer año y $100.000 al final del segundo año y $100.000 al final del tercer año para ambas propiedades. O sea que hemos entregado ese filón por 340, por $400.000. Ese es el magnífico negocio que ha firmado ayer, o por lo menos se recogía ayer, de parte del presidente de la República. Pero eso no es nada, vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Bueno, aquí vamos a seguir examinando estas informaciones que sacamos del internet, de lo que es Uni-Gold, esa magnífica selección que hizo este gobierno para entregarle los recursos mineros allá en la frontera nuestra, ¿no? Que fueron descritos en su momento por el señor Max Puig, que fue el ordenador del OMED del gobierno de Leonel Fernández, como el yacimiento de oro a cielo abierto más grande del hemisferio, o uno de los más grandes del hemisferio. Ese que se está entregando ahí por $400.000, que dice ahí, ¿no? Que sabe Dios la comisión de cuánto es. Aquí dice, Uni-Gold es una corporación incorporada bajo la ley de negocios, corporaciones de negocios de Canadá, con su sede principal en Montreal. Las acciones de Uni-Gold fueron previamente registradas en la bolsa de Montreal, pero en el año 2000. Pero hay 2000, sí, desde el año 2000, las acciones de Uni-Gold no se han registrado para ningún intercambio, ni han sido cotizadas para ninguno de los sistemas de cotización. Es decir, que están estancas. Entonces, ellos, dicen aquí Uni-Gold, en este momento tiene 11.544.572 acciones emitidas y sí, en acciones comunes. Hasta que sepa la gerencia de Uni-Gold, ninguna persona tiene la propiedad directa o indirecta de más del 10% de las acciones que se han emitido. Sí, de la participación en Uni-Gold. Lo importante es, para no cansarle, es que por aquí dice que el total de todo eso, aquí dice, incluyen una propiedad en Sherfield, en Quebec. Dice que Uni-Gold tenía efectivos y activos de aproximadamente $3.544 canadienses. ¿Ustedes están oyendo? Activo Óigame. y efectivo de 3.500, eso lo tengo yo en mi casa. Pero bueno. Y además dice que tiene una deuda a largo plazo de un monto de aproximadamente $1.588.280 canadienses. Y además ellos están retirados de la bolsa.
desde el año 2000, y yo tengo, no traje la copia de eso, pero está también en el internet, la información de que no están cotizados porque ellos mismos pidieron retirarse. Pero ahora resulta que a partir de que les dieron esa concesión, ellos van ahora, están negociando eso, ese contrato, con otra empresa, teniendo en el bolsillo la concesión que le hizo el gobierno dominicano por $400,000 de ese filón que está ahí. Así es como este país es pobre, porque la riqueza que es de los dominicanos les es entregada a los extranjeros, pero siempre es a cambio de algo. Y que me expliquen las autoridades cómo es que llegaron a esa negociación con esta gente, con ese récord registrado en el internet. Se supone que ahora estamos, ¿no?, en la modernidad. Entonces vamos a usar la modernidad, porque eso mismo que hice yo, aunque me costó estar hasta bastante tarde, lo puede hacer cualquier funcionario de este gobierno. Bueno, probablemente pensaron que nadie más en el pueblo dominicano se iba a interesar por las verdaderas cuestiones del país y iba a accesar también a esas informaciones y a poner yo en le voy a claro sacar esta copia a todo situación. esto y se lo voy a mandar a todos los periódicos y al gobierno que se defienda y a los funcionarios que tiene el presidente Mejía ahí también que se defiendan. Vamos a ver si van a seguir jugando con los intereses de la República. ¿Qué otro punto tenemos? La ley dominicana y los contratos de concesiones, otro filón. Bueno, quería decir lo siguiente. Las concesiones que se están dando, me estoy refiriendo a los contratos de concesión de los peajes, incluyo también al del contrato del ferrocarril. Yo traje la ley dominicana. Mire, estas son las colecciones de leyes. Una es del año 35 y otra del año 38. Mírenlo ahí. Está en el close-up. Y estas son las colecciones de leyes. Entonces, yo busqué si había posibilidad alguna, en base a la ley, de entregar las concesiones que se han estado entregando. De las vías públicas no hay nada que los fundamente. En lo único que se puede hacer una concesión, que está previsto en la ley, es en los ferrocarriles. Precisamente el que ha sido cuestionado, el contrato que ha sido cuestionado por el diputado Pelegrín Castillo. Pero si uno examina la legislación, uno encuentra que en lo que a ferrocarriles concierne, sí está previsto el mecanismo de la concesión. Dice aquí, los particulares, en el artículo 31, los particulares que pretendan concesión de una línea de ferrocarril de servicio general dirigirán su solicitud al Poder Ejecutivo por vía de la Secretaría de Estado de Comunicaciones y Obras Públicas, junto con todos los documentos que constituyen el proyecto, y si este y las condiciones de la concesión son aceptados, el Poder Ejecutivo someterá a las cámaras el proyecto de ley con los documentos mencionados en el artículo que antecede. Quiere decir que en el caso del ferrocarril sí puede llegarse a un acuerdo de concesión, pero se supone que debe hacerse en términos favorables a la República y con personas idóneas. Primero habría un concurso, ¿verdad? Debería haber una licitación. Una licitación, ¿no? Pero cuando ahí menciona el interés de particulares, no habla de una licitación. Ah, bueno, ¿por qué no? Es decir, una persona o una empresa interesada puede tomar la iniciativa de dirigirse al Estado y ya es cuestión del Estado y obligación del Estado de cerciorarse de que se trata de personas idóneas, ¿no? Ah, bueno. Y los términos del contrato, Si no hay una que obligación, debe pasar por el Congreso, y se supone, señores, este es otro supuesto, de que los señores legisladores se van a ocupar de verificar que los términos de ese convenio que les someten responden al interés nacional. Pero ya sabemos, y ayer lo dijimos, y nos dio testimonio personal el diputado Pelegrín Castillo en la visita que nos hizo a nuestra casa, que se conoció ese proyecto de concesión del ferrocarril sin habérselo repartido a los legisladores, y estos conocieron y votaron sobre eso sin haber leído porque nadie se lo había repartido. Así fue, es como la señora Alburquerque, que ahora ahí parece consenso político de sus partidarios de dejarla ahí porque
Qué bien lo está haciendo, ¿verdad? Además creo que se dijo en la prensa que su presencia ahí conllevaría una armonía Armonía, sí, garantizaba la con el estabilidad, gobierno, ¿verdad? sí, garantizaba esa armonía, esa estabilidad. Reglamento de ley de electricidad. Son unos temas duros. Sí, yo estoy estudiando el reglamento, pero me enfoqué con el asunto de los contadores, como les dije. Sí, Entonces, ¿por qué? Porque ahí es donde se supone que nosotros tenemos defensa. título derecho al cliente. Y es la cuestión de que el contador debe medirnos de una manera adecuada lo que nosotros consumimos. Eso está previsto en toda una legislación de la cual nosotros trajimos todos los antecedentes que tenemos en nuestro archivo, porque nosotros nos dirigimos a las autoridades correspondientes en su momento. Aquí están todas estas, miren, aquí están los folders, ¿no? De todo lo que se refiere a eso. Leyes, normas y control de calidad, pesos y medidas, medidores, pesas y medidas, leyes 602 y 3925. Y aquí está cartas a autoridades. ¿Ustedes saben por qué? Porque no fueron a poner un contador eléctrico la gente de EDESUR. Nosotros le pedimos al Procurador General de la República, la fuerza pública, para oponernos a una violación a la ley dominicana y todavía lo estamos esperando. Pero hay dos leyes vigentes en materia de contadores. Y resulta que aquí, a la hora de mencionar la cuestión de la medición, ¿verdad? O los derechos de los usuarios, primero nos dicen, y es muy simpático, que nosotros los usuarios estamos obligados a ser veraces. Dice, declaración jurada de datos, artículo 423. El cliente usuario titular es responsable por la veracidad de los datos suministrados a la empresa de distribución. Pero yo no veo por ninguna parte que diga lo contrario, que la empresa de distribución es responsable de la veracidad de lo que ellos dicen en sus facturas, de lo que ellos dicen que dice el contador que nos pusieron, que está violando la ley dominicana porque ni ha sido previamente calibrado por Ligenor, ni está precintado por Ligenor, para evitar que nos engañen como engañaron ellos allá en Unión Fenosa, en España, a sus clientes, ¿verdad? Entonces, en los derechos del cliente o usuario, y en lo que concierne al equipo de medición, dice que nosotros tenemos el derecho a instalar a nuestras expensas un equipo de medición de respaldo. Es decir, ellos nos ponen un contador y nosotros tenemos el derecho de poner otro contador de nuestro bolsillo para verificar lo que ellos dicen que está midiendo con aquel contador. Pero eso es violar la ley. Y yo me voy a dirigir, como les dije, al superintendente de electricidad y le voy a decir, usted con ese reglamento que ha sido aprobado por el Poder Ejecutivo y parece que allá no hay consultor jurídico, están pretendiendo ignorar o están violando las disposiciones vigentes de la ley que ya les he citado, que son las leyes 602 y 3925. La primera concerniente a Ligenor y la segunda concerniente a medidores, pesas y medidas. Y un reglamento no deroga una ley. Y un reglamento no puede derogar una ley. Así andamos en este país, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Punta Cana, un origen controvertido. Ah, bueno, yo les había ofrecido información sobre esto, porque aunque dice un refrán por ahí que lo que mal comienza, mal termina. Esto comenzó mal, pero parece que está bien, ¿no? Sí. Les va muy bien. Les va muy bien. Y tiene muchas visitas. Este es el suplemento que salió, mírenlo en New York News, y aquí está la fecha, febrero 6 de 1972. Mírenlo ahí. Entonces, está dedicado ese suplemento todo a Punta Cana. Esta es una joven dominicana que ya me imagino que con el tiempo transcurrido no debe lucir así. Era una modelo en aquella época. Y entonces aquí está el señor Ted Hill dando
que también aparece jovencito, míralo ahí. Y ya debe estar un poquito más. No, él viene de vez en cuando Sí. a vigilar su asunto. Ahí está Ted Keel. Y él explica entonces aquí cómo él hizo este negocio. Ahora, oigan quiénes son sus socios. George Minnie, que entonces es el presidente de la FLCIO, dice él, puso su dinero. Pero es un inversionista que tiene muy poca inversión allí. Muy ¿Y poca los- inversión. y Pero los ¿qué otros? resulta? Que los otros socios son el señor Lane Kirkland, que en aquella Que época, también era otro sindicalista. dice, es el secretario tesorero de la FLCIO. Y Keith Terpe, que era el vicepresidente de la Unión de Marinos Mercantes del puerto de Nueva York. Estos son los socios del señor Ted Keel. Y entonces, oigan esto, él compró 16,000 acres. Y ustedes multiplican 16,000 acres por 4,000 metros cuadrados por acre. Le da 64 millones de metros cuadrados. Oigan bien, eso lo compró el señor Ted Keel ahí en el año 69, casi después o en el medio del conflicto bélico de la guerra de abril. Y mientras el país estuvo ocupado por las tropas Se norteamericanas. hacían negocios por allá, por el este. No, y por todas partes, por porque todas aquí partes. yo les he relatado el contrato que le dieron a la Brown and Root Ah, sí. para extender prácticamente el no se me- acueducto de Santo Domingo, y eso le costó un problema al entonces secretario técnico de la presidencia, el señor Gustavo Vice, el doctor Gustavo Vice, que por cierto está ahora en el país, me llamó anoche y voy a... Entonces se tener- hacían contratos con los soldados aquí. Claro, y entonces no querían entregar los documentos, y Gustavo Vice le exigió al entonces subdirector del AID, Lawrence Harrison, que entregara planos, presupuestos y especificaciones, porque habían extendido parte del sistema del acueducto, pero no querían decir lo que habían hecho, ni cuánto había costado. Bueno, eso le costó también un disgusto a Gustavo, porque le pusieron una especie de foro público Dueños y señores. en la primera página del único periódico que circulaba en aquella época, ¿verdad? Y después, mucho tiempo después, en una columna de Jack Anderson, encontré yo la respuesta de por qué le habían hecho eso a Gustavo Vice. Y es que la Brown and Root estaba protegida por el señor Lyndon Johnson, que entonces era presidente de los Estados Unidos, nada menos. Por eso estaban tan afanados la gente de la embajada norteamericana. Ah, como la Smith Elrond, ¿verdad? Ok. The Council of Foreign Relations y la plutocracia de los Estados Unidos. Bueno, hemos traído también la información El de libro la lista. Pat Robertson. Aquí está. Esta es la lista más reciente que tengo, por cortesía de mi vecino, el doctor Pedro Landino. Esta es la de 1998, pero uno a través del internet la puede actualizar, ¿verdad? Esta lista le dice a uno que está el señor Bill Clinton, pero también está el señor Carter, Jimmy Carter, ¿verdad? Y yo les anuncié que estaban. Olvidé decirle que está aquí el señor Colin Powell. Sí. Yo tengo a Colin Powell como miembro del Council of Foreign Relations desde el año 1987, cuando él era militar. Todavía. Y en esa lista de aquella época había almirantes, generales de la Fuerza Aérea, generales del Ejército, igual que Colin Powell. Y eso indica la naturaleza de esa institución. Mira, aquí está Carter, James Earl Carter, ese es Jimmy Carter. Sí. Y aquí está entonces el señor Clinton, que fue llevado de la mano por Madeleine Albright, que desde luego que es una miembro prominente. Aquí está, míralo ahí. Clinton, Bill. ¿No? Entonces, bueno, así es como se organiza el ejercicio del poder en los Estados Unidos. Las gentes de mayor fortuna con los políticos que son posiblemente buenos prospectos, ¿no? Como le dicen en pelota, ¿no? Así, Sí, ahí donde está alineada toda la... para llevarlo a las posiciones de Estado. Y desde allí, estos que están allí en esas posiciones, entonces gobiernan en consonancia con los intereses de este grupo que está detrás de bastidores, pero son el verdadero poder
en los Estados Unidos. Y el libro de Pat Robertson, El Nuevo Orden Mundial. Esto se lo he traído en varias oportunidades, pero tengo que traérselo nueva vez. Esto fue el libro que me despertó a mí a la realidad de lo que estaba pasando en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí fue que yo encontré por primera vez la información de que desde los años 40, míralo aquí está la lista de los secretarios de Estado y los secretarios de Guerra o de Defensa, todos desde los años 40 a esta fecha. Y aquí está Richard Cheney, por casualidad, Actual vicepresidente. el actual vicepresidente. Aquí están todos los secretarios de Estado, todos, sin fallar uno, son miembros del Council on Foreign Relations, pero también lo son los secretarios de la Defensa y lo son los presidentes de la Junta Federal de la Reserva, como lo es ahora Alan Greenspan, y lo fue Paul Volcker, y el otro antes que él, Secretario del Tesoro. el secretario del Tesoro, los jefes de la CIA y el FBI probablemente también. Sí, claro. Es decir, ahí se reúnen todos los resortes del poder de la gran nación del norte. La logia. Entonces, el pueblo norteamericano tiene que ponerle mucha atención a la advertencia que le hizo el presidente Eisenhower en su discurso de despedida. Cuando el presidente Eisenhower se iba del poder para entregarle a John Kennedy, que lo mataron, le dijo al pueblo norteamericano que solo una ciudadanía consciente y alerta podía conjugar los hábitos de libertad a que estaban acostumbrados los norteamericanos con las necesidades de la defensa para que la libertad y la seguridad pudieran prosperar juntas. Le estaba dando una alerta que ahora, más que nunca, se puede entender en un momento en donde el pueblo de los Estados Unidos está amenazado en su seguridad, pero también está amenazado en su libertad, porque se está llegando a niveles de entrega. Bueno, ya yo creo que hay respuestas. Está empezando a generarse, sí, alguna respuesta a esas iniciativas de extender a profundidades peligrosas las cuestiones de la seguridad. La crisis de la economía bursátil. Vamos a comentar sobre el programa Crossfire de la estación de radiotelevisora CNN en los Estados Unidos, que transmite ese programa cada día, y a donde invitaron al señor Michael Moore, que es un escritor y que es un periodista más bien, pero había escrito un libro que se llama Stupid White Man, el hombre blanco estúpido, el estúpido hombre blanco más bien. Debo aprovechar para darle gracias al amigo Rafael Flores, que me mandó de la página esta, Surmedia.com. El FMI quiere una pena ejemplar para Argentina. Esto lo dice ayer, nada menos que Stiglitz. Yo lo dije ayer. Dice Stiglitz que el FMI le quiere hacer un escarmiento con la Argentina para que no se le ocurra a ningún país declararse en default, es decir, no voy a pagar, ¿no? Bueno, ahora sí nos hicieron señas que se nos acabó el tiempo, a pesar de que nos deben todavía unos minutos. Vamos a traerle de todas maneras estas informaciones para la semana próxima, si Dios así lo permite. Ojalá que la situación concerniente a la retransmisión de este programa sea rectificada. Este es nuestro ferviente deseo y esperamos que la dirección de esta empresa, en manos del señor Luis García, que es una persona de mucha conciencia en estos asuntos, se percate de que el daño que le da a la transmisión de este programa repercute necesariamente también en la propia emisora. De modo que es algo que es del interés de ambos. De modo que nos despedimos.